locos con los hijos ya en la casa, entonces quieren puro que vayan a clase, están llamando, ¿cuándo entramos? ¿Cuándo entramos? Es que son, ya no hayan que hacer con los niños. Está buena esa. ¿Comenzamos? ¿Les parece? Sí. Porque pareciera que son las 20:05. Ha habido... Hola, hermano Guido. No tiene audio. Hola. Hola hermana, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Aquí estamos en proceso, como un auto en taller. ¿Y ahí qué te dijo al final el médico? Me dijo que tengo una hernia chiquitita. Una hernia, por eso te duele tanto. Sí, así que ahí estamos, orándonos para que Dios haga el milagro. Sí, pues una hernia en la vesícula, perdón, en la Lumbar. columna. En la columna. Así que ahí estamos. Hola, hermano José. Hermano José, hola. ¿Cómo estás, Joselito? Hola, aquí estamos. ¿Cómo estamos? Estamos listos de nuevo. Estamos mejor ya. Estamos mejor ya, qué bueno. El ojo está todavía, pero ya menos rojo. Sí, pues se nota menos, sí. Y los labios ya sanaron. Qué bueno. Así es la vida nomás, pues. ¿Has visto a tu agresor? La vida te da sorpresa. Así es. ¿Has visto a tu agresor? No lo he visto. No. He tratado de evitar pasar por ahí también, pero no. Sí, está bien. Que hasta hoy todo tranquilito, no hay mayores, no hay ni una novedad. Qué bueno. Así que todo bien. Exactamente. Así que eso. Bueno, está muy bien eso. Ya, pues comencemos para que no nos atrasemos tanto. Ya. Espero que hoy día pueda entonces ser un buen tiempo juntos. Quisiera entonces dar gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar nuevamente juntos en este estudio bíblico, que este estudio que, como les decía la semana pasada, nos va a mantener, digamos, ocupados durante este mes de mayo, y hemos hecho un alto en el trabajo que veníamos realizando para poder entonces después continuar con el ciclo que veníamos realizando y poder cumplir también, por un lado, las exigencias que el distrito nos ha puesto para estudiar estos temas que sin duda son importantes, hacen reflexionar y también nos pueden, digamos, ayudar un poquito en la visión que la iglesia debe tener cuando nos encontremos como cuerpo de Cristo en forma presencial, ¿ya? Y también la misión que debe hacer la iglesia del Señor, digamos, en forma individual, como estamos ahora, digamos, en este nuevo tiempo en el cual debemos también acostumbrarnos, ¿ya? Entonces voy a pedir a nuestra hermana Elizabeth que ella nos dirija en la oración de invocación, pidiendo la presencia del Señor en medio nuestro, que apure a aquellos que se van a conectar, que lo puedan hacer con tiempo y que también entonces pueda ser con aquellos también que no van a poder hacerlo por distintos motivos, que él también les bendiga donde quiera que se encuentre. Oremos. Amén. Buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor Jesús, por poder estar aquí reunidos, Señor Jesús, para aprender cada día más de ti, para conocerte, Señor Jesús, a través de esta plataforma, aunque sea, Señor Jesús, pero tú prepares los medios, Señor Jesús, abra nuestra mente, nuestro corazón para entender todo lo que tú tienes para entregarnos en el día de hoy, Señor Jesús. Sé tú quedándose con nosotros,
limpiando nuestro ser, Señor Jesús, para poder purificarnos, Señor Jesús, y recibir el agua, Señor Jesús, viva que tú nos quieres entregar. Quédate con nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. Hermana Elizabeth, ¿usted podrá poner una alabanza de esas que tiene Fabián guardada? No. No, no tengo ni una alabanza. Ay, no me meto. Ya. Bien, entonces vamos a ver la semana, el jueves pasado, yo le envié a todos ustedes, porque lo envié a la iglesia, en general, el material que es el material base en el que estamos estudiando, y de ahí se sacó, digamos, algunas partes de ese material y es el que estamos viendo jueves tras jueves, ¿ya? Entonces, yo espero que haya servido y que ustedes hayan leído algunas cosas para que no andemos tan perdidos en el día de hoy en relación al tema que vamos a hablar o algunas miradas en las cuales vamos a ver en el día de hoy. No tenemos que estar de acuerdo con todo lo que dice, porque ese no es el propósito. Digamos, tampoco tenemos que estar de acuerdo con lo que Wesley dice, porque tampoco es el propósito. No vamos a traer a Wesley al día de hoy en las condiciones que él vivió y en las condiciones que él hizo su misión son totalmente y radicalmente diferentes a las condiciones que hoy día nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, entonces, la idea es poder dialogar, poder reflexionar, poder conversar en torno a este tema y que este tema entonces pueda servirnos para el día de hoy como iglesia. Así que vamos a pedir al Señor que Él renueve nuestra vida, que nos presentamos delante del Señor para que Él pueda perdonar nuestras faltas, para que Él pueda renovar nuestro espíritu y podamos presentarnos y hablar en torno a la palabra del Señor, como Él entonces espera de cada uno de sus hijos e hijas. Así que voy a pedir a la hermana Margarita que ella sea llevándonos en la oración de confesión, presentándonos delante del Señor tal como somos y pidiendo que Él pueda renovar nuestros espíritus y perdonarnos de nuestros pecados. Amén. Padre Dios, en esta hora, Señor, te pedimos, Dios mío, que tú seas con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, por cada hermano que está conectado, Señor, en esta hora, Señor, y también por los que se van a conectar, Señor, y también por los que están en YouTube, Padre Celestial. Yo te pido en esta hora, Dios mío, que tú, Señor, perdones, Señor, nuestras iniquidades, Señor, que tú perdones nuestras ofensas, Padre amado, que tú perdones, Señor, todas las cosas que no son agradables delante de tu presencia, Dios mío. Padre Santo, en esta hora, Señor, te las entregamos, Señor, a ti, Señor, para que tú sigas, Señor, perfeccionando nuestras vidas, Dios mío, porque si no en vano, Señor, estaríamos, señores, comunicándolo, Señor, contigo, Señor, porque tú, Señor, quieres lo mejor para nosotros y debemos, Señor, también nosotros hacer lo mejor que tú quieres, Señor. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que tú lo hagas, Señor cristiano, Señor, mejores que ayer, Dios mío, porque estamos, Señor, recibiendo cada día, cada hora, Señor, en cada instante, Señor, recibimos tus enseñanzas, Padre, de una u otra manera llegan a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Padre Santo, en esta hora, Señor, límpianos, Señor, de la mollera hasta la planta de los pies. Limpia, Señor, todos nuestros malos pensamientos que podamos tener, Dios mío. Padre Santo, en esta hora todo te lo entrego a ti, Señor, para que tú seas, Señor, ayudándolo a limpiar este camino, Señor. Que cada vez, Señor, que quizás queramos retroceder, Señor, tú lo recuerdes que somos hijos tuyos, Padre Celestial.
Padre, en esta hora, Señor, queremos, Dios mío, que tú seas con cada uno de mis hermanos, Señor, con cada uno, Señor, de los que están, Señor, en YouTube, Dios mío, también, que derrame esta bendición de sabiduría, Señor, hacia nosotros, Padre, para poder entender, Señor, estas enseñanzas que tú tienes preparadas para nuestras vidas. Señor, todo queda en tus manos, Padre, con esa dulce bendición que emana del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien. Muchas gracias, Margarita. Que el Señor le bendiga. Quisiera preguntar si hay algún comentario. La idea de la semana pasada fue de que ustedes vieran el material y si surgía algún comentario, alguna pregunta, algo que ustedes quisieran conversar antes de iniciar el segundo encuentro, está disponible ahora este tiempo. Pastor, ¿Sí? ¿sabe qué me llamó? Bueno, leí un poco, no todo, pero donde comienza el material hay una palabra que no sabía qué significaba, paquis, Al inicio del... donde dice discipulado basado en paquis más que en el concepto de la la praxis, fe. en la praxis. La praxis, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y a la praxis es la práctica. Digamos, la praxis es un término más bien latino, del latín, ¿ya? Y entonces, en vez de haberle puesto la práctica, el autor le puso la praxis, ¿ya? Yeah. ¿Ya? Entonces, a veces, digamos, con palabras tan técnicas enredan más que aclarar. Sí, cierto, porque yo busqué y decía que se hace parte de la vida cotidiana. Sí, es la práctica, es la Sí. práctica, aquello que hacemos normalmente todos los días, la práctica eso es. ¿Ya? Ya. Muy bien, muchas gracias, hermana Norma. ¿Alguien más quisiera sobre el contenido de la semana anterior? Si no es así, vamos entonces a pasar al contenido de esta semana. Entonces, vamos a compartir pantalla. Ya, muchas gracias, ya tengo listo para compartir. Ustedes me dicen si se ve. Sí. Ya, y quedó más grande entonces, y la idea es poder compartir. Entonces lo que estamos viendo, este ciclo del mes de mayo, que habla del discipulado wesleyano, ya, que viene de este caballero que pintaron aquí, ya, que viene de Wesley, ya, y en el tema 2 vamos a hablar un poquito sobre el tema de la santificación, ¿ya? Y el material está basado en este material preparado por el presbítero Miguel Ulloa, que es el secretario eclesiástico nacional. El tema no está en la pregunta, pero quiero hacerla. ¿Qué pensamos nosotros sobre la santificación? ¿Cuál es digamos, la idea? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la idea tradicional de la santificación? A ver. Lo que ustedes piensan. Pastor, Sí, hermano Santiago. Yo pienso que la santidad es tener una buena relación con, o sea, es ser o aproximarse a ser santo. Y para eso hay que tener una buena relación con Dios. Ya, eso no muy bien. Muchas gracias, hermano Santiago. ¿Alguien más? Tiene que haber una verdadera... ¿Puede, pastor? Sí, hable nomás. ¿Puede ser que el hermano experimenta un nuevo nacimiento? Ya, sí, ese es el punto de partida en realidad. Nadie podría hablar de santificación si no tiene un nuevo nacimiento. ¿Ya? Entonces, nadie puede llegar a ser santo como el Señor nos pide si no ha nacido de nuevo.
¿Cuál es la idea tradicional de santificación, de santidad? Purificación. Tiene que ser Purificación. renovado. Ya. ¿Qué más? Tiene que haber una renovación en la vida de las personas para ver que hay santidad en él. ¿Puede ser? Sí, sí, puede ser. Vamos a aceptar al Hernán ya. La única manera de poderse santificar el ser humano es a través de acercándose al Señor, en este caso a Jesucristo. Ya. Porque la palabra del Señor es la que nos santifica. No del todo, por supuesto, pero como dice, que cuando le veamos cara a cara, ahí vamos realmente a saber cómo hemos sido concedidos. Pero la única forma de santificarnos es a través de la palabra, con el Señor, por supuesto. De lo contrario, imposible solo. Muy bien, me parece. Ahí tienen, digamos, me parece que tienen un pensamiento bien wesleyano en cuanto a la santificación, ¿ya? Yo discrepo un poco de eso, pero eso no lo voy a intervenir ahora, sino que voy a decirlo al final, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Y en la continuación nos piden que escuchemos entonces una alabanza. Entonces vamos a abrir la alabanza. Vamos a dejar de compartir un momentito. Y entonces vamos a escuchar la siguiente alabanza y después nos piden comentar precisamente esta alabanza que vamos a escuchar. A ver. Ustedes me dicen si se escucha, por favor. A ver, tendría que darle guataje. Ahí va. ¿Se escucha, verdad? Sí, pastor. Muy bien. Tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que no salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes, tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el vano se hará. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Pero el cojo ya no baila. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Tengo una sal que ya no sala,
Bien, queridos hermanos, se nos pide reaccionar a la alabanza. ¿Qué sensaciones tienen? ¿Qué les da? La han escuchado seguramente en otras oportunidades. ¿Qué piensan? Que algo nos falta. Que algo nos falta. ¿Ya? ¿Qué Una más? iglesia, Como dice en varias partes de la letra, que tenemos cosas, pero no hacemos nada con lo que tenemos, po. La plata guardada en el banco, decía todo, entonces como que nos falta accionar, pero... Muy bien, muy bien. Para Los José, misioneros. Ah, sí, yo decía una iglesia sin resultado, sin poder, sin vida, o sea, una iglesia muerta. muy Es- bien. Gracias, José. misionero, Bueno, pastor, Sí. así como se veía que el hombre ahí había construido grandes cosas, digamos, grandes castillos, lo que mostraba los grandes edificios, es porque tiene fe. Y lo que se proyecta para hacer es lo que hace, y lo hace. Entonces es activo el hombre. Pero también esa fe, esa confianza debe ser activo para la otra parte de la iglesia, de la parte espiritual. Y llegar así a activar la fe, pero para llevar el cristianismo, por ejemplo, más adelante, y llevar la predicación adelante. Ya. La veo así. Muy bien, muchas gracias, hermana Norma. sí, lo que me queda de la alabanza que estábamos escuchando es que dice que los misioneros están encerrados en casa y también los cristianos sin agallas. O sea, con poca, a lo mejor, inteligencia para captar más almas para Cristo. Y la iglesia que nos sale también, y la armadura que está oxidada también. Eso, pastor. Muy bien, son parte de la alabanza, digamos. Sí, po. ¿Qué reacción, qué es lo que nos pasa a nosotros frente a esa alabanza? Es que es verdad, pues, pastor, son No, verdades sí, que dice la sí, alabanza. está bien. Sí, sí, nadie discute que sean verdad o no, digamos. ¿Cuál es la reacción? ¿Qué nos pasa a nosotros? Digamos, Eso, José entonces dice, bueno, esto refleja una iglesia que no tiene vida. sí, po. Que estamos Entonces, encerrados. sí, por eso insisto, digamos. Sí, hemos escuchado la alabanza, ¿qué nos pasa a nosotros? Que no salimos. Pastor, disminuido. Disminuido, ya, muy bien, muy bien. La palabra, el apóstol Pablo dice que en Cristo nosotros estamos enriquecidos, pero como que no lo creemos el cuento de la gloria que el Señor le entregó a la iglesia. Pienso que en cierta manera, como lo dice la alabanza, muchas veces la iglesia se acobarda ante las situaciones y en vez de manejar lo que Cristo nos ha dado, nos sentimos como culpables. Y eso hace que nosotros no reaccionemos ante la adversidad. Ya, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Última intervención para entrar en materia. Pastor, Para mí la alabanza. la armadura para mí es la palabra, po. Y no la Sí, estamos, sí, parece, sí, hermana poniendo Norma, en sí, práctica. yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. La pregunta es, ¿qué pasa en mí cuando escucho esa alabanza? Es que falta hacer muchas cosas más. Correcto, correcto. ¿Ya? Hermano Hernán, ¿quiere hablar? ¿Qué pasa en uno? Bueno, sentimiento, porque lo refleja realmente cómo es la iglesia hoy día en lo que está sucediendo durante el mundo. Es que falta de fe, falta de uno mismo que se motiva en cuanto a lo mejor no ha ido al encuentro de Jesús, no ha tenido no ha tenido la secuencia de estar encontrando o llegar a eso es lo que yo creo, lo manifiesto. Ya, muy bien. No pasa por mí, yo también estoy en la búsqueda del Señor día a día, pero sí refleja eso, que falta búsqueda del Señor. Hemos dejado de lado muchas cosas, lo hemos
puesto la mirada en otros lugares, pero no la de Dios, de nuestra fe, de nuestro espíritu. Muy bien, muy bien, muy Eso bien. Yo creo que uno tiene que concluir frente a la alabanza en que en realidad no golpea. Digamos, nos da una cachetada, si hablamos en buen chileno, nos da una cachetada a todos nosotros. ¿Ya? Entonces, porque cada una de las cosas que dice, no todas, pero más de alguna nos toca. Más de alguna nos llega. Y por lo tanto, entonces, cuando yo pregunto qué sensación nos queda después de escuchar esa alabanza, es poder entonces decir, no estamos bien. No estamos bien, la vida de discípulo que tenemos no está bien. ¿Ya? Y entonces, el tema pasaría entonces, y ahora vamos a introducirnos en el tema de la santidad de Wesley. ¿Qué entiende Wesley entonces por santidad para los discípulos? De estos discípulos que Wesley, entonces, recordemos la semana pasada, decía que lo que a él le interesaba, más que la cantidad, era que aquellos nuevos convertidos permanezcan en la vida o en el camino del Evangelio. ¿Ya? Pero ¿para qué permanecer en la vida del Evangelio? Y esa es la respuesta que vamos a tratar de dar hoy día, de acuerdo a lo que, digamos, el material que nos han entregado nuestros hermanos. ¿Ya? Espero que en realidad podamos llegar a esa conclusión, ¿ya? Aunque no tiene ni siquiera objetivo el encuentro, ni las preguntas responden al objetivo, vamos a tratar de sacarle el mejor provecho al material que estos hermanos entonces nos han entregado, ¿ya? Entonces vamos a compartir. Entonces, ya dijimos cuál era la actividad. Entonces ya vimos cuál es la actividad y el desafío que nos daba para el día de hoy. Y vamos a ver entonces qué es lo que vemos este tema de la santificación. ¿Ya? Wesley demarca, pone un camino, ya, el camino para quienes han experimentado el nuevo nacimiento. No hay santificación, como dije yo al principio, si no hay nuevo nacimiento. Nadie puede entrar entonces de decir que yo estoy camino a la santificación si no he nacido de nuevo. ¿Ya? Eso es como el puntapié inicial. Y entonces, aquellos que han experimentado este nuevo nacimiento por medio de la santificación, y entonces la pregunta que se le hace a Wesley es, ¿qué es la santificación? ¿Qué es la santificación? Y Wesley desarrolla toda una teología marcada en un proceso denominado santificación. Para Wesley, la santificación es un proceso, lo que muchos de ustedes hoy día dijeron. Estamos en un camino, estamos en un proceso, y ese proceso Wesley lo denomina santificación, que tiene como fin y aspiración lograr la santidad. ¿Ya? Ese es el objetivo para Wesley, que los nuevos convertidos que han recibido a Cristo a través del nuevo nacimiento inicien este proceso de santificación para aspirar a llegar a la santidad, tal como el Evangelio nos dice: sed santo porque Dios es santo. ¿Ya? Lo que Wesley hace, entonces, más que un discipulado, es desarrollar una pastoral que guía y acompaña al convertido en el camino de santidad.
más entonces que un discipulado, más que enseñarle cosas, más que poder entonces que aquella persona vaya cumpliendo, entonces desarrolla una pastoral que es aquel que guía, que acompaña, que está cercano, que cuando el nuevo convertido tiene dudas, se le puedan aclarar sus dudas, etcétera, etcétera. ¿Por qué entonces este nuevo convertido va camino a la santidad? Cuando él responde a la pregunta, ¿qué es ser santificado? Exclama, comillas, ser renovado en la imagen de Dios, en justicia y verdadera santidad. Por ello, es frecuente encontrar, como él insta a sus oyentes, a aspirar a la mayor altura y profundidad de la santidad, demarcando estas opciones como el camino más excelente que debía seguir todo cristiano, aún más el recién convertido. Entonces, para Wesley, sintetizando un poquito, la santificación es un proceso que se inicia con el nuevo nacimiento, y ese proceso para él lo denomina la santificación. ¿Qué es ser santificado? El santificado es ser renovado a la imagen de Dios en justicia y verdadera santidad. ¿Ya? Continuemos. Entonces, sobre este punto, Wesley nos dirá que la santificación es, entonces, Wesley reconociendo que los recién conversos, los recién convertidos, estaban experimentando el proceso de la santificación y viviendo la experiencia del nuevo nacimiento, descubrió que los atraídos a la fe debían madurar y que su aporte a la sociedad no era formar una nueva secta, sino reformar la nación, particularmente la iglesia, y diseminar la santidad bíblica sobre la tierra. Entonces, la santificación es aquel que es justificado a través del perfecto amor. Esto es causada por la fe y se entera se hace en la vida del creyente durante toda la vida del creyente. Y finalmente, entonces, la santificación, según Wesley, entonces también se transforma en esta imagen de renovación de Dios en la persona. ¿Cuál era el objetivo de Wesley para que las personas entonces que vivan este proceso de santificación? No era formar una nueva iglesia. Wesley, la iglesia metodista surge después de la muerte de Wesley. Wesley nunca lideró una iglesia. Nunca entonces él formó la iglesia metodista. La iglesia metodista se formó posterior a la muerte de Wesley. ¿Qué es lo que era el objetivo de Wesley? Era entonces que los nuevos conversos, los nuevos creyentes y todos los creyentes, lo que tenían que hacer era reformar la nación, particularmente a la iglesia, y diseminar la santidad bíblica sobre la tierra. Ese era entonces la misión y el objetivo de los nuevos creyentes, ¿ya? Ahora, pero estar en proceso de santificación tenía una serie de exigencias, donde los recién convertidos experimentaban la disciplina. Los recién convertidos experimentaban la disciplina. Por ello, Wesley estipuló una serie de responsabilidades para quienes aceptaban el desafío de ser cristianos.
Para él, la disciplina no era ley eclesiástica, sino que era una forma de discipulado. Creó un metódico sistema de supervisión de sus nuevos convertidos, donde tenía una serie de exigencias para quienes eran parte de este proceso de santificación. Entre estas exigencias, vamos a ver entonces dos. Tenía un montón más, pero aquí pusieron dos nomás porque en realidad hubiera sido demasiado, ¿ya? La primera, el hecho que exigía certificados de cada una de las clases de manera trimestral, atestiguando la lealtad de los recién convertidos. Así expresa que, comillas, a medida que aumentaba la sociedad, descubría que se requería mayor habilidad para separar lo precioso de los viles. Recuerden que la semana pasada dijimos que Wesley a los nuevos convertidos los separó en 3 grupos. ¿Alguien se acuerda los nombres de esos grupos? A ver. ¿En cuál? 3 grupos. ¿Cuáles serían esos 3 grupos? ¿Alguien se recuerda? Hasta el día de hoy usamos un nombre de esos grupos. Las bandas. Ya, tenemos una. Las clases. Ya, 2. ¿Y? Y no me acuerdo. Y no me acuerdo. Y las sociedades. ¿Ya? Las clases, las bandas y las sociedades. ¿Qué es lo que hacía entonces en las clases? Que era la puerta de entrada a los nuevos convertidos. Él pedía certificado a los líderes de esa clase para ver el comportamiento de los nuevos creyentes. Y cada 3 meses él le solicitaba, y por ejemplo decía, ya, a ver, veamos Juanito Pérez. Y el líder de la clase le decía, mira, Juanito Pérez es comprometido, participa, lee la Biblia, le hace oraciones, ayuna una vez a la semana, tiene buen trato con los hermanos, se nota que tiene amor de Dios en su corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, Juanito Pérez va bien, ¿ya? Pero ¿qué pasaba con, a ver qué otro nombre puedo poner? Con Perico de los Palotes, ¿ya? Para no dar ningún nombre de ustedes. Entonces Perico de los Palotes. Ah, ya, Perico de los Palotes. Entonces, no, Perico de los Palotes no tiene problema con los hermanos. Se nota que él no ayuna, no lee la escritura, no está orando lo que se le ha dicho que ore, qué sé yo, es pendenciero, anda siempre buscando camorra. ¿Y qué pasaba entonces? Entonces esa era una mala evaluación. ¿Y qué pasaba? Precisamente, el punto número 2 dice que también observaba a cada miembro hallará edificación y disciplina en la comunión de las clases. Esto hacía que no fuera solo un interés de haber hecho la profesión de fe, sino de demostrar ser miembro fiel, sino que todo pasaba por tener un buen testimonio. Y entonces cuando era mal testimonio, a Perico los Palotes le decían, miren, ¿sabe qué? Este no es un lugar para usted. Lo invitamos a retirarse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tal como él dice, que esta forma que él siente que es la mejor forma para separar lo precioso
Lo precioso se refiere a los hermanos que tienen un buen testimonio, que están cumpliendo lo que él está pidiendo y por lo tanto tienen un buen testimonio, y los viles son los que tienen mal testimonio. ¿Ya? Entonces, tenían que cumplir una serie de exigencias para poder entonces permanecer en las clases. Y después que esta persona daba un buen testimonio en las clases, pasaba a las bandas. Y las bandas era ya lo que en la Iglesia Católica se denomina la catequesis. ¿Saben lo que es la catequesis? Los que fueron católicos antes hicieron la primera comunión. Y entonces en la catequesis se le enseña todo lo que tiene que ver con la fe, pero la fe con un contenido teórico, con un contenido. Se le enseña lo que es la Santa Cena, lo que es los sacramentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y en las sociedades, cuando ya pasaba de las bandas a las sociedades, entonces el hermano ya, entonces se le comienza a enseñar sistemáticamente lo que habla la doctrina y la escritura. Entonces, queridos hermanos, digamos, tal como dijimos la semana pasada, no hay que confundir estudio bíblico con discipulado. ¿Se han dado cuenta ustedes que lo que generalmente los hermanos que ya están en la iglesia por harto tiempo dicen que los nuevos vayan al estudio bíblico, pues si los nuevos necesitan del estudio bíblico? Y no. Los nuevos no necesitan el estudio bíblico porque no van a callar nada de lo que nosotros muchas veces hablamos. Lo que los nuevos necesitan es una guía, es un apoyo, es entonces poder ir creciendo, conociendo y respondiendo sus dudas. Los que tienen que estar en el estudio bíblico son los precisamente aquellos que son mayores, que llevan más tiempo en la iglesia para fomentar y edificar la fe. ¿Se han dado cuenta que en la iglesia es todo lo contrario? Que los que ya llevamos años en la iglesia decimos, no, ¿para qué voy a ir al estudio bíblico si yo ya lo sé todo? No, ¿para qué voy a ir al estudio bíblico si ya yo sé todas esas cosas? Y en realidad no es así. Digamos, precisamente el estudio bíblico es para las personas que llevan años en la iglesia, para poder renovarse, para poder cambiar, para poder mirar, digamos, y reflexionar en torno a la escritura. Y los nuevos tienen que tener un discipulado, ¿ya? Entonces, estas dos cosas son las que Wesley entonces realizó para este grupo de personas. Entonces, la reflexión que se pone aquí en este artículo dice, en base a estos dos ejes, la santificación y la doctrina, hicieron que en los inicios del movimiento metodista se gestara una puerta giratoria de supuestos convertidos, así como ingresaban un sinnúmero de creyentes a las clases, las bandas y sociedades. También había muchos que eran expulsados por tener malas evaluaciones de parte de los maestros y maestras. Aún más por tener mal testimonio. La preferencia del discipulado de Wesley y de los pioneros del movimiento no incurría en el error común de preferir la cantidad a la calidad. Según esta reflexión, Wesley entonces no procura la cantidad, sino que procura la calidad. Hoy día vemos una cosa inversa. Se procura la cantidad, no importando la calidad. Digamos, esa es un poco la reflexión para el tema de hoy. Y finalmente está una pregunta. Ustedes saben que esta es una pregunta que todos tenemos que responder. Yo no sé si ahora Elizabeth va a tener que tomar nota de algunas
algunas ideas que se puedan lanzar aquí en torno a esta pregunta. ¿Qué entonces dice la pregunta? La Gran Comisión, que aquí habla de la Gran Comisión que nos habla el Evangelio de Mateo, señala que vayan y hagan discípulos, ¿ya? Considerando entonces que la santidad es obra de Dios, ¿cuánto demora y qué cuesta hacer un discípulo de Cristo? Esa es la pregunta. Primero, tengamos presente que la Gran Comisión dice, vayan y hagan discípulos a todas las criaturas y bautícenlas en el nombre del Padre, etcétera, etcétera. Todo lo que dice la Gran Comisión. Considerando entonces que la santidad es obra de Dios, la pregunta es, ¿cuánto demora y qué cuesta hacer un discípulo de Cristo? Esa es la pregunta. Y ahora tienen que hablar ustedes, porque yo no voy a interferir ahora en la respuesta a esta pregunta, sino que quiero escucharle a ustedes porque esa es la idea. La idea es que los laicos puedan hablar y que los hermanos puedan hablar. ¿Qué piensan de la pregunta? ¿Cuánto demora? Decía. ¿Y cuánto cuesta un discípulo para hacer un discípulo de Cristo? Pastor, yo pienso que así como la palabra de Jeremías en el barro y el alfarero, pienso que nosotros debemos estar en las manos del alfarero para que él pueda moldear nuestra, por decirlo así, nuestra vieja manera de vivir a una nueva manera de vivir en Cristo Jesús. Y ahí hay que, como el alfarero, ¿cierto? Estamos nosotros como barro, él tiene que perfeccionarnos y todas las cositas malas que tengamos nosotros, que tenemos nosotros, ir de a poco sacándola y dejando que el Espíritu Santo a través de la palabra nos vaya limpiando. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Doctor. Sí. Pienso que hacer un discípulo, de acuerdo a lo que usted acaba de decir anteriormente, cuesta y va a costar bastante. Ya. Porque va a tener que pasar por todas las clases y por todas las enseñanzas que primero tiene que recibir el que quiere ser discípulo. Y relacionarse con, cumplir todo lo que el Wesley exigía. Ya sea con la sociedad, con las bandas y con todo lo que Wesley pone como primero y nacer de nuevo, que es lo más importante. Y de ahí empezar, y para eso hay que tener tiempo. Se requiere un tiempo, porque alguien puede llegar a la iglesia, pero llega así nomás como por cualquier otra razón, por cualquier otro motivo, y de ahí empezar a convencerse que él también puede o debe ser discípulo. Y para eso, como digo, tiene que empezar a estudiar la Biblia, a asistir a los estudios y nacer de nuevo y tomar la fe en serio. Entonces, en un año a lo mejor es poco. Muy bien. Esa es la opinión de Santiago, la opinión del hermano Guido. ¿Quién más? Aquí lo estamos viendo. Sí, perdón. Pastor, como leyendo el texto que usted envió también, cuando habla de la santificación, que es un proceso, también el discipulado yo creo que es toda la vida. Bien. Siempre vamos a tener que estar aprendiendo. Si la santificación viene directa con Dios, como dijo usted, viene de Dios eso, y el discipulado es un como la escuela, como las 3 bases que usted puso como Wesley, que tiene que ir escalando.
Entonces yo pienso que es toda la vida cuesta y tenemos que hacer discípulos y ser discípulos toda la vida. No sé si me puedo explicar. Sí, le entendí muy bien, Magali. Muy bien. Ya. Entendí muy bien. ¿Alguien más quiere compartir su opinión? Doctor, Sí. Yo estaba pensando en lo que estamos compartiendo. Es difícil de alguna forma, a ver, si lo vemos pedagógicamente siendo un profesor, y ya yo voy a ser discípulo. Y como profesor enseño la palabra del Señor, y habrán buenos alumnos, habrán malos alumnos, cada uno sabrá si quiere caminar o no. Pero yo, eso es la forma de como estudiante, profesor. Pero en este caso, las cosas del Señor, a nosotros, no sé, a ninguno de nosotros se nos impuso. Oye, ¿sabes qué? Ustedes tienen que ir a buscar al Señor. Si no, nadie nos ha impuesto eso, sino al contrario. Es Dios quien ha tocado nuestros corazones. Y por ahí por ahí nace, ahí hay un génesis, por ahí despierta recién el interés. Y de acuerdo, y yo lo veo así, y de acuerdo a la necesidad de cada uno, de ahí se va haciendo ya de a poquito discípulos prácticamente con los pastores, que el pastora que hace, ¿cierto?, los estudios bíblicos, y con los hermanos que comparta la iglesia en general, y va a pasar también mucho por el interés que tenga la persona. Y yo pienso que la única forma es que sea tocado por el Espíritu Santo de Dios, que sea tocado por Dios. Que Él es como yo siempre a veces digo, si yo no deseo, no siento, no deseo, no siento, no necesito de Dios, difícilmente me voy a acercar a Dios. Tengo que necesitar, tengo que desear. Necesito, es cuando tengo sed, necesito tomar agua. Yo necesito vivir bajo la mirada de Dios y ahí recién empezar a caminar. Y bueno, como bien dice nuestro hermano Magali, que sé yo, cuesta, a través del tiempo uno se va haciendo discípulo. ¿Quién te mide? ¿Eres mal discípulo? La tarea está dada, el mandamiento está dado, ir y hacer discípulos a las naciones, predicando el Evangelio. Es la tarea nuestra que tenemos, pero debe costar. Y en el camino se va haciendo discípulo, pero con la salvedad que debe tener interés la persona. Y ahí vienen los testimonios personales, por enfermedades, por la muerte del papá, por la muerte de un hijo, no sé, porque lo salieron a asaltar, no tengo idea. Está bien. Hay que ser un buen discípulo. Para poder llegar a un buen discípulo, nosotros tenemos que dejarnos moldear. Y ahí está el problema. Muchas veces nosotros no queremos que Dios nos hable y confronte mi propia vida con la palabra para poder ser un discípulo. Porque ¿qué saco de ser un maestro y enseñar a los discípulos si yo soy un rebelde? Muy bien, muy bien. Claro, pastor, porque se habla cuando comenzamos diciendo los 3 aspectos 3 o 4 que habla sobre la santificación. Una de las especificaciones es que es instantánea. Entonces yo lo tomo de que cuando la persona se convierte, comienza desde ahí un periodo de santificación. Entonces ahí comienza el discípulo a caminar. Y el discípulo, para que pueda seguir escalando, tiene que haber disciplina. Por eso que coloca la santificación con la disciplina. Y yo creo que esto, ahí lo que voy a punto, que es toda la vida tenemos que escalar esa santificación para poder llegar a esa santificación máxima, como dijo usted la otra vez, que la vamos a ver cuando estemos con Dios mismo, esa perfecta santificación, pero a través de la disciplina, porque santo es ser apartado, ¿cierto? Correcto. Entonces yo pienso que las dos cosas, como dice usted,
las declaró Wesley, la santificación va junto con la disciplina y para mí es toda la vida. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Pastor, Margarita, usted no ha hablado. Yo pienso que la santificación va junto con siendo activo, o sea, activar siempre, porque si no somos activos, ¿cierto? En juntarlo cuando hay esto mismo, que es algo que estamos estudiando, ¿cierto? Si no somos activos, es difícil de que podamos llegar a un cristianismo activo. O sea, tenemos que ser activos porque así vamos aprendiendo en el camino, ¿cierto? Y así va llegando como la santidad, porque si yo dentro una vez en cuando a los estudios, a los cultos del día domingo, del día jueves, qué sé yo, o actividades fuera de la iglesia, entonces vamos a ser un cristiano mediocre, porque no estamos activando lo que estamos recibiendo, no lo estamos activando. Nosotros tenemos que activarlo, porque si no activamos, vamos a estar siempre ahí nomás. Eso es lo que yo pienso. Muy bien, muy bien. Esa es la idea de lo que usted piensa. Pastor, ¿Alguien más? ¿O... Pastor, ¿Sí, Santiago? yo pienso que la santidad o el discipulado debe ser un periodo nomás. No debe ser un periodo demasiado largo, porque si no tenemos que tener un objetivo, pues, llegar a donde vamos. Pues si no, si todos lo demoramos mucho en hacer discipulados, la iglesia no va a crecer. Pues. Yo no voy a poder si no me convenzo bien y no voy a poder ir a hacer discipulado a otro lado. Tengo que estar decidido primero. Pues. Entonces, el discipulado no es para un periodo largo. No es corto tampoco, lo veo, no debe ser corto por todo lo que tengo que aprender y activarme y nacer de nuevo y todo, pero no es para un periodo súper largo. Debe tener un tiempo determinado, porque si me demoro mucho, igual le va a echar de la iglesia. Te está demorando demasiado. Claro, no, tú no me perdís, me vas a decir, huele. Es muy lento. Hermanos y hermanas. ¿Pastor? Hermana Norma. Sí, como decía en la lectura que usted leyó, que muchas veces es como una puerta giratoria que, ¿cierto? Pasan y se van. Y yo siempre me preguntaba eso y esto que se está estudiando, que ¿por qué sucede eso? Que tanta gente, tantos hermanos han llegado a nuestra iglesia y se han ido. Quizás porque no se les ha enseñado lo que realmente querían escuchar, o qué querían oír, qué querían aprender, porque aquí en la Gran Comisión dice que tenemos que enseñarles todas las cosas, tenemos que enseñarles, ¿cierto?, que guarden todas las cosas, porque Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Por eso digo, a lo mejor se refiere también a que no encontraron o no se les enseñó lo que ellos querían escuchar. Por ejemplo, una niña a mí me dijo que ella no fue más a la iglesia porque no adquirió esa fe que ella quería. Entonces, no sé, pues a lo mejor no fue bien enseñada, no fue, porque ahora ella no cree en Dios y a mí me sorprendió mucho. Entonces, por eso yo digo que, como dice la palabra aquí en Mateo, de la Gran Comisión, que dice que tenemos que enseñarle a que guarden todas las cosas. Y ahí a lo mejor es lo que nos estaría faltando en hacer un buen discípulo. Correcto. Ya, muy bien, muy bien. Pastor. Sí.
Pero yo haría otra pregunta. A ver, ¿cuál sería tu pregunta? Porque siempre hablamos de los que se fueron. Ahora yo voy a preguntar, ¿y por qué no hemos quedado los que nos quedamos? Buena pregunta. ¿O se nos enseñó algo diferente a nosotros? Sí, yo siento, bueno, no tengo mi propia opinión sobre la gente que se va. ¿Ya? No todos se van porque no se les enseña. Claro. Sino que algunos Sí. se van porque no encontraron lo que ellos venían buscando. ¿Ya? Y una de las cosas que yo creo que a veces se engaña y hay en la iglesia se hace publicidad engañosa. ¿Sabes lo que es ser la publicidad engañosa? Sí. Y a veces en la iglesia nosotros hacemos, pues claro, hacemos publicidad engañosa. Le prometemos el cielo y la tierra a la gente. Le prometemos la solución de todos los problemas. Le prometemos la sanidad de sus enfermedades. Y la gente viene por ese interés. Y cuando no lo encuentro, ¿qué pasa? Se va. Exactamente. Entonces, pastor, entonces yo pues siempre lo he pensado esto, por mucho tiempo vengo pensando, el Señor no habla del sembrador. Entonces yo pienso que cada uno de nosotros debemos preocuparnos y preguntarnos qué tipo de tierra somos. Claro. ¿Dónde cayó esa semilla que fue sembrada a través de la hermana Norma, que fue sembrada a través de Guido ya, de Magali, de Santiago, de usted, de mí? ¿Dónde cayó esa semilla? ¿Qué tipo de tierra somos? Entonces ahí pasa, por eso vuelvo a insistir, que va a pasar solamente por la persona, que si realmente necesita de Dios, no va a mirar para ninguna parte, lo va a buscar, lo va a buscar. Y al contrario, se va a alimentar porque tiene deseos de alimentarse. Pero aquellos que andan buscando solamente los panes y los peces, se acabó el pan, se acabaron los peces y vamos a buscar a otro lado. Correcto. Es lamentable, pero es una realidad. Entonces nosotros íbamos preguntarnos, ¿por qué no hemos quedado nosotros los que somos de Getsemaní? Y ha pasado quizás mucho más de lo que somos. O bien Así también, pastor, puede ser que también nosotros no hemos tenido un seguimiento con ellos, yo me refiero a las personas nuevas, por supuesto, a las personas que llevamos años, sino que ser constante, porque por ejemplo, yo pongo el ejemplo mío, cuando me invitaron a la iglesia, una niña a mí nunca me dejó sola hasta que yo me afirmé. Ella hizo el discipulado con usted, pues. Claro, ella, incluso pastor, yo le voy a decir una cosa, que a mí, como yo era católica, me empezaron a invitar, yo me acuerdo que ella iba a tocar a mi puerta y yo me escondía y no salía, y ella fue perseverante, quizás por eso yo soy tan cargante como me dicen a mí, porque esa niña me fue muy cargante conmigo. Ella pegó el espíritu. Nunca me dejó sola, aunque ella yo hizo el papel que correspondía. Claro, entonces a lo mejor eso nos falta a nosotros también. Eso es muy fácil, a lo mejor para decir, bueno, si no quiere, no hay a la fuerza. Exactamente. Uno tiene que ser perseverante. Sí, nos ocurre, ¿no? Las personas que de repente nos niegan 2 o 3 veces, ya no lo invito más. Es que, y si uno también lo ha dicho, porque claro, se cansa, pero cuando uno ha tenido una experiencia así, cómo llegó y cómo fueron con uno a lo mejor por eso también es así insistente, hasta que la persona se afirma, como un niñito cuando empieza a caminar, ¿cierto? Se cae, se para, hasta el final empieza a caminar solo. Esa puede ser mi... Pastor, ahí tendríamos que preguntarnos nosotros. Yo analizo lo que dice el hermano Yesca, que muchos tuvieron la bendición de tomarlo, este llamado, con responsabilidad. Correcto. Y con la disciplina. Entonces, pero no todos lo toman así. No. Entonces, la labor de la iglesia es discipular. Y ahí volvemos otra vez. Correcto. Y tenemos que hacernos una autoevaluación y decir y llegar a lo que usted nos está tratando de guiar, que nuestra iglesia no tiene un programa, no sé cómo decirlo, para discipular. Está bien. Porque podemos traer muchas personas al culto, a una campaña evangelística, a determinada actividad, y realmente son tocados, ¿cierto?
pero después de eso incluso pueden ser convertidos, pero quedan, como dijimos en el estudio pasado, rajuñándose solos. Exactamente. Porque vamos a los cultos y a veces ni siquiera nos damos los minutos para saludar a la persona nueva. Así es. Ni preguntarles dónde vive o, mira, te veo aquí, bienvenido, me gustaría saber si tú quisieras participar. ¿Qué sé yo? Entablar una breve conversación. Porque todos se van por la puerta chica, pues, hermano. Porque todos, claro. Entonces, Y la gente nueva se va por la puerta principal, pues. Pero tuvimos un tiempo, pastor, donde nosotros tomábamos los nombres de las personas, trabajábamos con el grupo de oración y los íbamos a visitar. Esa es la idea. A sus hogares. Y cuando íbamos a los hogares, orábamos y conversábamos y le planteábamos todo lo que ellos tenían como necesidad en oración y también con palabras. Y la volvíamos al templo. Correcto. Pero muchas veces de eso, la misma congregación no estaba preparada como para recibirlos. Exacto. Porque acudíamos los que íbamos al grupito, a la visitación, pero los demás se saludaban entre ellos, pero nadie más pescaba a los nuevos. Entonces de repente le decíamos, los queríamos integrar a los organismos, que se dice que son como las escuelas, para que ellos puedan aprender, pero también los organismos no están preparados para discipular. Yes. No estamos conformando con ser organismos, entre comillas, que hace otro culto y que hace otro tipo de actividades que no van en relación de ser los brazos extendidos. Muy bien. Entonces, muy bien. Yo creo que pasa por ahí que algunos somos privilegiados. Bueno, yo por nacer en una cuna de padres cristianos, pero también me pude haber ido. Correcto, claro. Como muchos, pero gracias a Dios la semilla fructificó y todavía estoy rajuñando. A ver. Eso. Esa es la idea. Hernán, ¿de quién habla? Yo siempre digo de que, a ver, los organismos se deben a la iglesia. Correcto. No la iglesia a los organismos. Para mí es más importante la iglesia que los organismos. El organismo, muy bien. Mucho más importante. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Con este caso los varones, a mí me cuesta, me ha costado mucho este año, no hemos tenido ni por Zoom, por nada. Pero para mí es más importante la iglesia que los organismos. Y lamentablemente, así como dice Magali, hay algunos que participan solo de los organismos y desaparecen de la iglesia. Y eso es una verdad. También es verdad. Me voy a callar porque quizás que voy a decir más. Pero es una verdad. Pero sí es verdad, tú tienes toda la razón. Solamente se llegan al organismo y uno los ve que desaparecido por la iglesia. Entonces, ¿a quién le han dado valor? Van a la iglesia chica. Claro, y por testimonio me acuerdo cuando a mí se me dio la oportunidad de predicar, la primera, la segunda, la tercera vez me acuerdo que llegué, porque ella con mi familia, llegaron 2 hermanos y mi familia y nadie más. O sea, si hubiese sido de acuerdo a mi necesidad que yo tenía en el Señor, oye, los hermanos no quieren escucharme, yo me voy de acá, no aparezco nunca más. Si 2 hermanos, habíamos 4 o 5 en el culto. Entonces, argumento para el que se quiere ir, yo soy porfiado en esa parte. Para el que se quiere ir, va a buscar argumentos para irse. Siempre. Porque, insisto, no necesitan de Dios. O como dice la palabra del Señor, pues los afanes, los absorben y lo otro queda de lado. Así es, así es. Bien. Yo tengo... ¿Quién habló? Yo, Margarita. Margarita, dígame. Iba a decir de que a mí me pasa lo mismo de José, para el mes de la familia. Yo invité a toda mi familia porque nos tocaba a nosotros el culto, pues estaba la Magali, habían como 3 o 4 hermanas. La Norma estaría, no sé, pero habían como 4. Y mi familia vinieron todos, mis nietos, los hijos, las nueras, y la más chica me dijo, abueli, me dijo, entonces el culto era para nosotros nomás, dijo, porque no había casi nadie de tu iglesia.
Hasta la más chica se dio cuenta, pues. La más chica me lo dijo, pues, entonces eso como que me quedó aquí guardado lo que la niña tan chica se dio cuenta de los detalles. Pues. Eso es, pues, eso es para que nosotros nos demos cuenta Mal de testimonio. nuestros errores, de las cosas que están sucediendo y cómo podemos renovar o cambiar un poco esto. Yo tengo 4 puntos que me gustaría compartir con ustedes como para hacer un resumen y un cierre a este tema, ¿ya? A pesar, como digo, que, digamos, tal como lo expresé a Fabián, me parece que faltan elementos para una buena discusión. Pero yo creo que habría que haber algunas cosas que me parece que sería bueno dejar en claro. Lo primero es que cuando uno se convierte a Cristo, cuando el Señor sale a nuestro encuentro y uno entonces tiene este encuentro personal con el Señor, lo que él le habla el nuevo nacimiento, ¿ya? Cuando hay este nuevo nacimiento, este encuentro personal, cuando yo le reconozco como mi Señor y Salvador, ¿qué opera en la persona? Lo que opera es precisamente la renovación, como dice precisamente la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Y además de ello, entonces lo que hace a través de lo que el apóstol Pablo habla, de que cada creyente que se convierte, que se hace una nueva criatura, está sellado con el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, de los que estamos aquí y los que no están, ¿ya? Y que hemos tenido este encuentro personal con el Señor, entonces ha operado en forma instantánea algo que en realidad yo no estoy de acuerdo con Wesley, de que sea un proceso de santificación, sino que el día en que yo acepté a Cristo, el Señor me santificó, porque me apartó, porque me llamó de las tinieblas a la luz, tal como dice el apóstol Pedro, que somos un linaje escogido. Y por lo tanto, entonces, yo no creo en un proceso de santificación. Y esta es mi posición personal. Pueden estar de acuerdo o en desacuerdo. Yo no tengo por qué estar de acuerdo con todo lo que Wells les dice, porque no corresponde, digamos. Y entonces, por lo tanto, para mí, el tema está en que el día en que usted conoció a Cristo, aceptó a Cristo en su corazón y le dijo, desde hoy, tú eres mi Señor y Salvador, el Señor le puso un sello. Y ese sello es el sello del Espíritu. Y además del sello, el Señor transformó, pegó en usted, renovó la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Teniendo este primer punto aclarado, ¿ya? Desde ese momento, yo me transformo en un discípulo del Señor, porque mi maestro, mi modelo, mi guía, ya no es el mundo, ya no es el líder, ya no es, qué sé yo, a quien yo seguía antes, sino que ahora yo soy discípulo del Señor Jesucristo. ¿Cuál es mi modelo a seguir? El Señor Jesús. Y por lo tanto, entonces me transformo entonces en discípulo. Y ese discípulo va a ir aprendiendo de su maestro. Y Wesley hace algo que a mí me parece interesante, que divide entonces o pone estos grupos más pequeños de las clases, las bandas y las sociedades, para que esos nuevos discípulos vayan adquiriendo nuevos conocimientos, habilidades, preguntas, dudas, etcétera, etcétera, que es un poco lo que a nosotros nos hace falta en cierta manera como iglesia, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de estos nuevos creyentes o de los discípulos del Señor? No es, y aquí es una cuestión que es bueno que lo entendamos, el objetivo de ser discípulo del Señor y de poder decir, miren, yo soy santo,
no es sobresalir ni estar por encima de los demás. ¿Qué sucede cuando en más de alguna oportunidad seguramente han preguntado y le han dicho, ¿y usted es santo? Y entonces el Satanás, el enemigo, el coludo, como le llamo yo, juega un partido. ¿Dónde juega ese partido? Aquí en la mente nuestra. Porque frente a la pregunta, ¿usted es santo? El diablo, así como relámpago, viene a nuestra mente la cantidad de tonteras que hemos hecho en la vida. Y entonces el único que triunfa es el enemigo. El porque acusador. pone la duda en nosotros. Y entonces al final no respondemos. Y él triunfa. Cuando en consecuencia deberíamos entonces decir que sí, somos santos, porque el Señor, el día en que yo me convertí, me santificó. ¿Y cuándo va a ser la plena santidad? Cuando yo esté cara a cara junto al Maestro. Amén. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice el apóstol. Pero a pesar de eso, en vez de ir a la derecha, voy a la izquierda. En vez de hacer lo bueno, hago lo malo. En vez de hacer el bien, hago el mal. Pero no por eso dejó de creer que Cristo vivía en su corazón. Y ese es el problema nuestro. El problema es que nosotros valoramos las cosas que hacemos y el diablo se aprovecha precisamente de aquellas cosas negativas para enrostrarnos y para dejarnos como discípulos hecho polvo. Por lo tanto, entonces, Invalida. Invalida. Es como entonces el objetivo es que nosotros podamos creer en esta santidad que Dios nos ha dado. Pero como dije, no para decir, miren, yo soy santo y tú eres pecador, como se emplea hoy día el término. Hoy día algunos dicen, yo soy espiritual y tú eres materialista. No, yo soy más espiritual, tú no eres espiritual. ¿Se han dado cuenta que esa es la pelea en la iglesia? ¿Quién es más espiritual y quién es menos espiritual? ¿Quién sabe quién es más espiritual o quién es menos espiritual? Solamente el Señor sabe eso. Y entonces, el objetivo no es que nosotros pongamos a discutir entre nosotros quién es más o menos espiritual. El objetivo es que todos los creyentes puedan transformar la sociedad y transformar la iglesia. Ese es el objetivo. Esta santidad que Dios me dio, debo llevarla a donde yo estoy trabajando, a donde yo estoy estudiando, a donde yo estoy haciendo mis actividades. Debo llevarla a mi casa, debo tenerla y vivir con ella. No como el cuento del pastor que la señora llevó la cocina, llevaba la lavadora y la cama para la iglesia. ¿Y por qué trae todas esas cosas a la iglesia? No, porque aquí mi esposo es un santo, pero cuando llega a la casa es un demonio. Digamos, ese es el asunto. El objetivo de la santidad no es que yo soy santo y soy mejor que otro. La santidad tiene que esparcirse en medio de la comunidad, en medio de la sociedad, en medio de la iglesia y transformar la iglesia. Ser santo. Por lo tanto, entonces, queridos hermanos, la santidad entonces es algo que contamina, en buen término, contamina a los que están a nuestro alrededor. Influye. Influye a los que están a nuestro alrededor. La santidad tiene que ver entonces con la armonía con que yo vivo con los que están a nuestro alrededor. Tiene que ver entonces con el ejemplo de mi maestro que yo sigo y que ese ejemplo también tienen que verlo los demás. Por eso yo estoy en contra, y se los digo, hoy este fin de semana hay elecciones. Estoy en contra de los pastores candidatos a ocupar cargos públicos.
porque esa no es la tarea de la iglesia. ¿Sabían ustedes que en Alemania la persona, el que tiene un cargo eclesiástico, un pastor, un obispo, alguien que tenga un cargo eclesiástico en Alemania, lo que se hace es una dispensa? ¿Saben lo que es una dispensa? Es un permiso. Un permiso para que él ejerza su función y vocación política por el tiempo y el periodo que corresponda. Pero no mezclan la política con la iglesia. Qué bien eso. Resulta que en Alemania ahí está la primera ministra, que es Angela Merkel, que todos la ubican en la televisión. Pero el presidente de Alemania es un pastor luterano. Pero él no dice que es pastor luterano por ser presidente, sino que él es, digamos, una persona religiosa, pero que tiene una dispensa para ocupar ese cargo mientras dure su presidencia. Entonces, aquellos que creen que jugando el juego del mundo van a cambiar al mundo, no. Ese no es el camino. Ese no es el camino. El camino es que la santidad que Dios me dio pueda influir, pueda estar con otro y pueda hacer esto. Por otro lado, a algunos les gustaría mucho que en la iglesia ejerciera la disciplina de Wesley. Hay un hermano por ahí me dijo, y mire este hermano, porque había un hermano que se caía al litro, cada cierto tiempo se caía al litro. Y se perdía el hermano, se perdía como un mes y medio, se desapareció el hermano. Y después, cuando ya se ponía bien, volvía a la iglesia. Andaba en las vendimias. Claro, andaba en las vendimias. Y después volvía a la iglesia, pero cuando estaba bueno y sano, como digo yo, digamos, era un 7. Uno le decía a ese hermano, mire, mañana hay que estar a las 7 de la mañana para hacer un trabajo en la iglesia. El hermano estaba 5 para las 7. Hay que ir a tal parte, el hermano estaba. Era un 7. Pero él lamentablemente se caía al litro. Y un día estábamos recién llegados a esa iglesia. Y un hermano más antiguo entonces dijo, bueno, ¿y usted qué va a hacer? ¿Cómo lo va a disciplinar? Claro, en el tiempo de Wesley, ese hermano no estaría en la iglesia. Esa persona Wesley lo hubiera puesto, digamos, patitas en la calle. El tema es que yo no soy quien para poner disciplina cuando es Dios quien obra en los corazones de las personas. Cuando es Dios quien hace las cosas. Entonces la iglesia, en algunas iglesias, especialmente pentecostales, que es lo que hacen, al corista, cayó en pecado, se juega a la última banca y no toca más la guitarra. La otro hermano hizo otro problema, también se va a la última banca. Los castigan. Los castigan. ¿Quién somos nosotros? Y el portero anda con un palito. Y con portero anda con un palito. ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso en nuestro tiempo? En el tiempo de Wesley funcionó. Pero en este tiempo, ¿ustedes van a aceptar disciplina? No. Una de las particularidades, entonces muchos quieren traspasar a Wesley en paquetito enterito al día de hoy y piensan que así la cosa funciona. Y no es así. Wesley tuvo una particularidad que la iglesia moderna no tiene. Él vio su entorno. Él vio cuál era la necesidad de su entorno. Vio cuál era no solo la necesidad física, sino también espiritual y la necesidad de disciplina para poder salir adelante en toda esa situación. Él lo vio. Hoy día, lamentablemente, la iglesia muchas veces no ve esta realidad y quiere aplicar métodos del siglo XVIII al siglo XXI. Y eso no va a funcionar. Por lo tanto, queridos hermanos,
¿Cuánto dura y qué cuesta un discipulado? No dura ni cuesta, porque es Dios que nace y nacen discípulos. Por lo tanto, usted, yo, somos discípulos del Señor y somos santos porque Él nos ha santificado a través de su sangre preciosa. ¿Y cuál es el objetivo de ello? Que el día de mañana, cuando salgamos, saludemos a la vecina, al vecino, que el día de mañana vamos a comprar una verdura y saludemos al verdurero, vamos a comprar pan a donde José y saludemos a José y le deseemos bendiciones, y que en el trabajo no me identifiquen como el gruñón, sino me identifiquen como aquella persona que transmite la amabilidad y el amor de Dios. Por eso, poniendo un resumen a este encuentro, porque como digo, lamentablemente no tiene un objetivo, uno tiene que crearle un objetivo, poder entonces sacar y extraer de este encuentro algo un poco más positivo para nuestra vida. Amén. No hablo más. No sé si hay alguna reacción. Sí, pastor. Yo quisiera decir de que es verdad lo que usted dice, pero la humanidad ahora está cambiada, pastor. Claro. Yo voy a mencionar dos cosas. Antes, la gente podía recibir, yo, por ejemplo, yo no le puedo ofrecer a un vecino, a cualquier vecino que me quede pan, ofrecerle pan añejo. No. Porque antiguamente me lo agradecían de todo corazón. Hoy ahora, yo los ofendo con eso. Exactamente. Yo los ofendo. Y yo me doy cuenta de eso. Y como experiencia, ayer una señora colocó en el Facebook que necesitaba a una señora para trabajar 2 veces a la semana, le pagaba 10.000 pesos de las 9 hasta las 3 de la tarde, más pasaje y todo. Y la respuesta fue, ¿qué te creí? Que te voy a ir a limpiar la casa por 10.000 pesos, y toda una infinidad de cosas. Y yo meditaba eso y se lo compartí a mi esposa. Y yo le decía, en un hogar donde haya quizás mucha necesidad, quizás una mujer, una madre soltera, donde hayan 2 o 3 niños, esos 10.000 pesos ayudarán o no ayudarán. En lo personal, a mí me ayudan. Pero hoy por hoy la sociedad es otra. Entonces, frente a esa sociedad en la que nosotros nos estamos enfrentando, si usted quiere buscar a alguien para que le haga un trabajo, si usted no le paga un buen dinero por el día, usted va a pasar a ser un mal cristiano, y lo van a catalogar de la manera que a ellos se les ocurre. Y esa es la sociedad de ahora del siglo XXI, y es complicadísimo, pastor. Correcto, claro. Porque la gente es otra, no como antes. El mundo cambió, pues. El mundo cambió, la gente cambió, y la iglesia debe cambiar y mirar a esas personas y cómo llegar a Cristo con esas personas. Pastor, ¿sí? Pastor, si bien es cierto, verdad lo que dice el hermano José, la gente cambió. Hay mucho cambio desde que se comenzó el cristianismo a esta altura, pero la palabra de Dios no ha cambiado, es la misma. Entonces, nosotros... Eso no está en discusión eso. No, me refiero a la enseñanza. A eso ¿Sí? voy, pastor. ¿Sí? A la enseñanza que la palabra día a día nos enseña, o sea, desde principio hasta fin es la misma enseñanza. Y por lo tanto tenía que haber un cambio de actitud en el creyente, en el cristiano. Tiene que haber un cambio, como dice, hay que morir al viejo hombre y renacer de nuevo. A eso, ese era sí mi intervención, pues, pastor, porque muchas veces decimos que es verdad, o sea, sí, podemos darnos cuenta todos que la gente, las personas, los niños, todo es un cambio total, pero los niños ya no juegan, las niñas no juegan con muñecas y no están todos en los artefactos tecnológicos, pero yo el otro día conversaba con ellos y decía, la palabra es la misma. La palabra, la misma enseñanza no ha cambiado. Nosotros hemos cambiado, pero la palabra no.
Está bien, por eso digo, si eso es así, la palabra es la misma ayer, hoy y va a ser mañana. Sí, claro. Es cómo llegamos con esa palabra A eso a quería la llegar, gente de hoy. pastor. ¿Cómo le enseñamos nosotros a la gente de hoy con una nueva mentalidad? Pero el Señor nos dice que tenemos que enseñarle esta misma palabra. Po. Pero si eso no está en discusión. Eso no está en discusión. Es cómo le enseño yo a los jóvenes de hoy que se creen macanudos, que se creen superhombres, cómo le enseño. Y que se lo saben todo. Claro, cómo le enseño que Dios está por sobre todas esas cosas. Y eso es lo que Wesley logró en su tiempo, y eso es lo que la iglesia hoy día no está logrando. Eso es. No estoy diciendo que hay que cambiar la palabra. Mucha gente hoy día piensa que hay que cambiar la palabra, las modas, y hay que hacer, qué sé yo, la iglesia se transforma en discoteca, como dijo José una semana atrás, no, eso no es así. Para atrás. ¿Ya? Sino que la palabra es la misma. Pero ¿cómo con esa palabra yo logro llegar hoy día a los adolescentes? ¿Cómo logro llegar hoy día a los jóvenes? ¿Cómo logro llegar hoy día al joven adulto que es universitario, que tiene buen sueldo, que trabaja, que tiene todas sus necesidades cubiertas y que él siente que todo eso es por su propio esfuerzo? Sí. ¿Cómo lo hago? Y la iglesia esa respuesta no la ha sabido responder. Entonces, pastor, ¿sí? Y con relación a respuesta, me gustaría que usted sintetizara la pregunta que hizo y que nosotros dimos nuestras opiniones en relación a lo que dijo, ¿cuánto demora y cuánto cuesta ser un discípulo? Es que yo no estoy de acuerdo con esa pregunta. Yo también. No estoy de acuerdo con la pregunta. Porque el hermano Santiago... Perdone mi sinceridad, pero yo no estoy de acuerdo con esa pregunta. Entonces, es que quedamos volando, porque cada uno tendría su propia opinión. El hermano Santiago dice que para él no es un tiempo largo, sino un tiempo corto, a lo mejor, y yo digo que es un tiempo largo. Entonces, si nosotros lo transmitimos de acuerdo a lo que sentimos, ¿cuál es entonces la respuesta correcta? Entonces, a eso voy yo cuando estudiamos y vemos algunos temas en que a veces quedamos con nuestras propias opiniones y vamos transmitiéndolo. Pues yo tengo a la Antonia aquí a mi lado y está escuchando. Correcto. Entonces me dice, ¿cuál entonces es una respuesta? ¿Qué es lo que se dice? Entonces me gustaría... Miren, yo voy a ser transparente con ustedes. Bueno, porque su exposición, pues, pastor, claro. Transparente con todos ustedes. Pastor. Yo le escribí a Fabián el día 11 de mayo, cuando estaba preparando el estudio bíblico. Entonces yo le dije a Fabián, hola Fabián, estoy preparando el estudio y me surge la duda, que sería bueno para los próximos encuentros poner objetivos para cada encuentro, ya que queda muy abierta las interpretaciones de cada uno de los participantes, además de la persona que dirige. ¿Ya? Cuando no hay objetivo, todos tienen la razón, y por lo tanto todo quedaría abierto, como tú dices, a la interpretación de cada uno. Además, le dije yo, las preguntas deben responder al objetivo de cada encuentro. ¿Ya? Esta es una de las sugerencias que yo envié al equipo que trabajo, porque me parece que hay que, lo que tú dices, hay que poner, digamos, tratar de enmarcar una respuesta a cada una de los encuentros que estamos haciendo hoy. O si no, pasa a ser una mera discusión, donde usted tiene la razón, donde yo tengo la razón, donde José tiene la razón, donde Santiago tiene la razón, donde nuestra hermana Norma tiene la razón, todos tienen la razón. Entonces, por eso digo, yo quiero ser transparente con ustedes, también me preocupa la situación y la di a conocer. Pastor. Sí. Ahora yo quiero ampliar un poquito más la respuesta
a lo que se ha formado en las, digamos, una pequeña, distintas opiniones. Pienso que mi respuesta es correcta. Y pienso también que la respuesta de la Magali es correcta. También es correcta. Claro. Porque se pueden dar las dos situaciones. Y pienso que lo que usted acaba de decir también es correcta. Porque un discípulo se puede formar en un instante, en un momento instantáneo, como usted lo acaba de decir. Nació de nuevo y se hizo discípulo. Como usted lo dijo recién. Correcto. Sí. La santidad. Si nací de nuevo, ¿eres santo? Sí, soy santo, porque yo nací de nuevo, dijo usted. Y también lo creo, y también le creo a usted. Entonces, ya tengo 3 respuestas para la misma pregunta. Entonces, pero, por ejemplo, yo dije que la respuesta era un poquito larga, porque yo tenía que prepararme, estudiarla. La Magali dice que es un tiempo súper largo que no termina nunca. Sí. Pero Wesley también tiene la respuesta correcta, porque él pone un límite al asunto. Porque si no, porque imagínense, puede llegar una persona a la iglesia que recibió la santidad, se produjo instantáneamente el cambio de vida de él y pasa a ser un buen discípulo. Pero puede llegar a la iglesia también alguien que no recibió el cambio de vida, que no nació de nuevo, que puede llegar porque está con el amigo, le gusta la iglesia, le gusta el templo, le gusta estar ahí con los canutos metidos. O otros van y porque les gusta la música, otros van hasta porque está pololeando con una chiquilla de la polol ahí. Entonces es otra manera de llegar. Y se quedan y pasado un tiempo puede llegar a ser discípulo porque empieza el estudio, empieza los conocimientos de la palabra. Ah, ya, pues esto está malo, yo estaba haciendo mal esto, entonces ahora lo voy a hacer mejor porque me están enseñando y la palabra me dice que yo estoy pecando en algunas cosas. Entonces Wesley tiene la razón también ponerle un límite. Entonces no quedamos igual. Pues. Sí, pues, sí, eso es. Lamentablemente yo, está bien. Quedamos en la misma. Sí. Te puse a nadar y... Pero aceptemos a todos los que llegan. No hagamos lo que dijo Pablo. Tú ya no serví, ándate. No, ahí no. Pues. No, pues no, eso no puede ser. Eso no. No podemos hacer eso. No podemos eso hacer es chocante, es chocante, pastor, cuando se lee así literalmente lo que dijo Wesley. Sí. Como no ir más, porque yo lo analicé, estuvimos estudiando con la Antonia, incluso me sacó la hojita aparte, porque no podía leer, y estuvimos analizándolo, y realmente yo le decía que Wesley era, con la disciplina, por algo se decían los metódicos. Entonces, en todos sus aspectos, pero lo que plantea usted también, que es el pensamiento de Wesley. Entonces, también nosotros tenemos que sacar lo que más podamos que nos ayude a fortalecernos, a madurar, a santificarnos y todo lo que sea de provecho para nuestra vida espiritual. Entonces, eso le sacaba por conclusión porque él también fue un hombre. Claro, pues finalmente uno tiene que reconocer que él era igual que nosotros, ¿no? Sí. Y quiso también, dentro de todo, también tuvo su, ¿cómo puedo decir? Sus luchas, porque le costó también esta transformación grande que él hizo. Por eso que es un llamado en ese tiempo, y para él fue algo tremendo el poder hacer eso. Pero hoy en día tenemos otros tiempos, como lo dije en el estudio pasado, y que tenemos que adecuarnos a los tiempos que estamos también con la misma palabra. Con la misma palabra. Usando quizás métodos diferentes. Y poder complementar. Eso es. La misma palabra, la palabra no cambia. Lo que tiene que cambiar es la manera de entregar esa palabra a un mundo moderno de hoy, que es totalmente distinto al mundo de mi abuela y al mundo de mi mamá.
¿Y este mundo Pastor. moderno está permisivo? Claro que sí. Muy permisivo. Y claro, ¿y qué es lo que ha hecho la iglesia? También hace lo mismo. Muy Ahí permisivo. justo para allá iba a decir lo mismo, y la iglesia se ha vuelto permisiva. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Queremos ser como Huele o no queremos ser como Huele? ¿O queremos ser Yo quiero ser como Cristo, no como Huele. Sí, pastor. Yo de lo que estamos guiando la guía. O somos permisivos o ponemos las cartas sobre la mesa y decir estas cosas no se permiten acá nomás. Y esta es mi iglesia. Pastor, y ver que, Entonces, pastor, ahí caemos en eso. analizando igual el tema de formar y hacer discípulos, nosotros podemos ver de la gente cuando estaba Juan el Bautista, él tuvo muchos discípulos igual. Sí, correcto. Y podemos ver que cuando Jesús empezó su ministerio, la palabra dice que lo seguía, y también Jesús tenía muchos discípulos. Pero en el momento, cuando iba pasando el tiempo, cuando el gran maestro estaba presente ahí, el verdadero estaba caminando, empezaron a escuchar la palabra de Jesús. Y a muchos discípulos que estaban ahí ya después no siguieron el camino con Jesucristo, porque se desligaron por la palabra que Jesús predicaba. Y ahí cuando uno de los discípulos le dice, maestro, mira, la gente se va, es dura tu palabra, ¿quién la va a soportar? Creo que cuando la palabra a nosotros nos confronta en amar la palabra para poder conocer al que inspiró la palabra a través del Espíritu Santo, ahí yo creo que empieza el problema muchas veces para no todos, sino que para algunos hermanos. Se pone muy pesada la cruz para nosotros. Claro. Pastor, Eso es, hermana Norma. yo me quedo con lo que dice en la Gran Comisión, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la idea, enseñar. Amén. Enseñar. Lamentablemente, digamos, muchas veces la iglesia ha dejado de enseñar también. ¿Y cómo lo hacemos? Ahí está el pero. Claro, claro. Por eso que hay tantas iglesias. Claro. No dejándole solo, creo yo. Cada una interpreta como quiere. Como quiere, justamente. Sí. Y cada uno se cree inspirado para ser el líder. Entonces, somos competencia, la iglesia se puso una competencia. Claro, sí, hoy día, tal como dijo, hoy día, ¿quién se considera una iglesia exitosa? La que está llena. Y nosotros también caemos en lo mismo. Entonces, mira, pero ¿cómo esa iglesia está llena? Pero está llena. La pregunta es, ¿está llena de qué? Entonces, ese es el tema. Y ahí es donde uno tiene que reflexionar y ver, bueno, perfectamente, digamos, tenemos que enseñar. Que con la enseñanza es la que cambia, la que transforma, la que pone cimientos. Entonces, Sí, sobre todo a los jovencitos, a los juveniles, en la escuela dominical, los infantiles. Ellos están creciendo, y ahí es donde tenemos que poner ese también énfasis para que puedan ser firmes en el Señor. Sí. Muy bien, queridos hermanos, ya son 10 para las 10, suficiente por hoy. Bajo luego la hora. Bajo luego la hora. Oiga, pastor. ¿Sí? Y Fabián, cuando tiene que resumir todo esto, lo pone así, tal cual. No, yo creo que él hace un resumen general nomás. Porque también también debería ser, si no bien textual, pero sí una manera de poder ver nuestras posiciones y nuestras opiniones frente a cómo nosotros vemos la iglesia misma. Correcto, correcto. Bueno, confiemos en que Fabián va a hacer un buen reporte. ¿Ya? Es inteligente, así que está de más. Sin duda, no lo dudo. La Elizabeth dice sí, porque es hijo mío, así que no hay problema. Bien, vamos a pedir a José que nos despida con la oración del día de hoy. Amén. Amén. Oremos, hermano. Amantísimo Dios y buen Padre, te damos gracias este día por el poder estudiar tu palabra, Señor. Indudablemente que frente ante usted, oh Señor, tenemos muchas dudas,
Tú nos hiciste así, Señor, solamente queremos pedirte tu bendición, que tú seas, tu mirada sea con nosotros, para tus hijos, Padre. Sabemos que fallamos, y por eso siempre estamos pidiendo el perdón por nuestras faltas. Apelamos a tu amor, a tu misericordia, tu mirada no se aparte de tus hijos, Señor. Y es necesario que tú nos enseñes cada día a estar seguro, tranquilo, sabiendo que tú eres con nosotros, Padre, con cada uno de tus hijos y tus hijas que te ha buscado, Señor. Tú sabes quiénes somos, Señor. Lo importante, sobre todas las cosas, eres tú, Padre. Tu mirada es lo que nos importa, cómo tú nos veas, Padre. En nuestras imperfecciones, tú nos perfeccionas. Gracias por ello, Señor. Y ayúdanos, porque reconocemos que necesitamos de ti en cada instante, en cada momento. Sé tú con mis hermanos y hermanas, Señor, los que han participado, y sé tú con la iglesia en general, la iglesia Getsemaní, oh Padre Celestial, porque deseamos ser tus hijos ante tu presencia, Señor, hijos reconocidos por ti, Señor, teniendo tu bendición. Gracias, Padre, bendice a nuestro pastor, nuestros pastores, Señor, bendice a cada hermano y hermana, Padre Celestial, y nos quedamos bajo tu protección, bajo tu divina gracia. Acompáñanos al ya al caer la noche en nuestros sueños, necesitamos el reposo, el descanso, que tú nos acampas alrededor nuestro, Padre Celestial. Gracias por tu amor, por tu misericordia, oramos en el nombre maravilloso de Jesús y agradecemos todas tus bondades. Gracias, Señor. Amén y amén. 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 Muy bien, muchas gracias. Que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude. Recuerden salir con mascarilla, ahora pueden salir, pero con mascarilla. Mucha la mona de nuevo con la... No faltó tiempo. No faltó tiempo. Bendiciones, hermano. Muy bueno, pastor. Bendecidos todos, que Dios les bendiga. Si no es por las explicaciones, nos enredamos todos. Porque es difícil el texto. Sí, sí. Es muy difícil. Sí, así que bueno, yo espero que haber podido... Nos ayuda, pastor, a poder entenderlo de mejor forma. Esa es la idea. Que Dios les Gracias, bendiga.